que sus operadores se mueran en la construcción, ¿cierto? Eso es tal cual. Entonces, ¿qué tengo que probar y para qué sirve compliance acá? Lo que yo tengo que acreditar ante un fiscal es que cumplí con mi debida diligencia y que ese evento no fue previsible. ¿Por qué no fue previsible? Porque yo agoté toda mi debida diligencia para que eso no suceda. Por lo tanto, lo saco de la esfera del delito y lo convierto en lo que es un accidente, porque los accidentes nuevamente pasan. Y eso es real. Ahora, en un delito doloso, ¿qué es un delito doloso? La corrupción es dolosa. Ahí hay intención. No me va a decir que yo corrompí a un policía porque se me escapó. No. Yo corrompí a un policía porque quise corromperlo, porque me pasé la luz roja y no tenía excusa. Entonces lo corrompí. Entonces, desde ese punto de vista de la empresa, ¿qué cabría decir? La empresa dirá: yo tenía todos mis códigos éticos, tenía toda mi norma interna que impedía que este señor hiciese lo que hiciese. Si él lo ha hecho, ese no es mi roche. O sea, corto el cordón umbilical de la empresa y me deshago del funcionario que es equivocado y él va solito al cadalso judicial y cuido a mi empresa. Eso es. Así funciona el blindaje, la gestión del riesgo penal. Bien. Esto ya es un clásico en el tema de compliance. Las etapas de cómo se presta el servicio de compliance. Primero, como habrán visto, hay una etapa de identificación. ¿De identificación de qué? Del riesgo. Un mapeo de riesgos. Entonces, como les digo, cada empresa tiene su propio riesgo. Entonces, lo que hay que hacer es buscarlos, encontrarlos, identificarlos. Y lo segundo es evaluar si ese riesgo es relevante o no. Porque puede ser que sea un riesgo no relevante para la empresa. La empresa pocas veces incurre en esa línea de negocio y no pasa nada. Además, los riesgos ya se conocen al interior de la empresa. Los riesgos ya se saben. Uno, cuando va a prestar este tipo de asesorías, no va a vender nada nuevo. El tema es que nadie se ocupa del riesgo. Y pongo otro caso. Una empresa minera nos llama y nos dice: oigan, hay un trabajador que tiene 20x10 de trabajo, pero de hace unos 3 o 4 meses está faltando mucho y ha presentado certificados médicos de 10 días. O sea, para que te pongan un certificado de 10 días tienes que haberte roto una pierna, ¿no? O sea, es algo complicado, no es un malestar estomacal. ¿Qué hizo la empresa? Contrató a una empresa de seguridad para que hiciera una investigación interna. ¿Qué hizo la empresa de seguridad? Le hizo seguimiento al trabajador. ¿Qué es el seguimiento? Un delito. Entonces, ahí le pudo salir más cara la lavada que la camisa. Salud. Le pudo salir más cara la lavada que la camisa. Y el compliance es también investigaciones internas. Es una forma de prepararme para que mis trabajadores, si yo detecto el hecho, lo investigue. Es lo que yo les decía antes de si la empresa descubre un mal funcionario, ¿qué hace? ¿Va a los tribunales? No, primero hace una investigación interna, de acuerdo a normas de compliance, y cuando tenga el basamento para decir, sí, tengo un caso, me voy a los tribunales, o simplemente no me voy, ya tengo los papeles suficientes para votarlo. O ya tengo el ejemplo para decirle a los demás de la corporación: ojo, este señor hizo esto, aquí está el informe, cuidado. Porque a veces la empresa no quiere que lo metan en cárcel. A mí no me interesa que me metan en cárcel, me he dicho muchas veces. Yo lo que quiero es que no vuelva a pasar. Bueno, eso no te lo puedo decir yo, ¿no? Yo quiero que me recuperen la plata nunca la vas a recuperar. Eso sí es real.
Cuando una empresa es desfalcada, muy pocas cosas pueden pasar para que la plata la recupere. Como le decía, los riesgos ya se conocen, ya se sabe qué es, pero el tema es que nadie se ocupa, o se ocupan cuando ya pasó lo del 1.200.000 que le dije en el caso. Porque las empresas, ¿cómo funcionan? Dicen, a mí nunca me va a pasar. No, ándate a otra empresa porque yo tengo todo, tengo a tal, una de las Big Four y no me va a pasar nada. Y pasa, y pasa, y pasa bien. Y la factura es grandísima de todo tipo. ¿Y ahí qué hacemos? A llorar al río. Entonces, ese primer riesgo, esa primera etapa es la identificación de los riesgos. La segunda es la implementación. Sobre la base de lo anterior, que es lo más trabajoso y lo más laborioso, se sugieren medidas. ¿Para qué? Para tener un sistema de compliance. Un sistema orgánico, real, vivo. Ahora, la empresa siempre dice, ¿y qué me vas a dar? ¿Cuál es el entregable? Pues todos queremos un entregable. Sí, pues te voy a dar un manual de compliance. Toma, ya, listo, perfecto. ¿Qué haces con el manual de compliance? Lo pones ahí debajo, donde están los almanaques, donde están, digamos, los papeles de doble uso, y ahí se queda. No. El compliance, el sistema de compliance tiene que ser vivo y tiene que procurar una evidencia por si pasa algo, poder demostrar en un tribunal que tú hiciste lo que debiste hacer. Entonces no es un sistema, un entregable que listo, lo guardan, lo enmarcan como muchas empresas hacen, sistema finta. Una empresa que, bueno, es un caso real, emblemático, abierto, y no transgrego nada si lo digo, que es Siemens. Que Siemens tuvo un caso de corrupción fuerte y tenía todos sus controles de compliance listos y aparentes, pero ninguno de esos funcionaba en la realidad. Entonces no se quiere eso. Y nuevamente, cuando esta ley salga, porque va a salir en algún momento, la empresa tendrá que probar que su sistema era real y no era finta. Entonces, en la implementación lo que se hace es dialogar con la empresa, negociar. Oye, este control que me estás poniendo es irreal, no lo puedo hacer. Entonces, ¿cómo hacemos para que esté cubierto, pero que los funcionarios no se vean, digamos, coactados o no se vean aburridos en tener que con todos los días llenar cuadritos y controles y cosas de esas, ¿no? Es como el ISO. A mí particularmente cuando estaba en el estudio, no había cosa que más me aburriera que llenar los cuadritos del ISO. Es terrible, era un suplicio. Pero habría que llenarlos porque si no, no pasabas la auditoría. Bueno, pero no en todas las empresas es necesario el mismo control. Hay que relajar a veces, hay que acentuar en ciertos eventos. Cuando se hace una implementación, lo que se hace es respetar la esencia de la empresa, porque las empresas sí tienen espíritu, sí piensan, sí se comportan de determinada forma. ¿O qué duda cabe, por ejemplo, que Starbucks es una empresa que es totalmente abierta, prácticamente oficinas para todos? ¿O no es así? Aquel que no ha tenido oficina alguna vez se va a Starbucks, hace una reunión, gorrea el wifi, toma un agua y sale a cuenta. Esa es la línea de la empresa. Sí, la empresa lo sabe. Sí, claro que lo sabe. Claro que lo sabe. ¿O qué impresión tienen de, por ejemplo, Doerran? Todo se oscurece, ¿no? Es como el gráfico de ángeles y demonios. No digo que Doerran sea una mala empresa, pero la imagen que tiene y el espíritu que trasciende es ese. Ya ni digo más porque ahí me voy a seguir metiendo en problemas. Pero es así. Entonces, lo que hay que respetar es el riesgo, es la identidad de la empresa. ¿Qué piensa, qué siente, cómo actúa, cómo son sus colaboradores, empleados? Esta lista de Great Place to Work, por ejemplo. Todas esas empresas son hermosas, ¿no? Y vaya que sí, Kimberly-Clark es un paraíso, en los Teletubbies prácticamente, para trabajar. Excelente, toda esa armonía. Entonces, eso traduce que las empresas sí piensan. Y entonces hay que respetar esa condición para armar un sistema de una implementación. Y bien, la última parte es la etapa de
de la supervisión. ¿Por qué la supervisión? Porque la empresa cambia también y consecuentemente los riesgos cambian. La empresa muta, a veces va a buscar algunas nuevas líneas de negocio y esas nuevas líneas de negocio van a implicar un nuevo riesgo. Entonces hay que ver si el sistema ha cambiado. Bien, básicamente eso es lo que yo les quería comentar. No le tengamos miedo a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, más miedo tengamos al sistema de justicia. O sea, lamentablemente si la empresa es culpable o no, no depende de la norma, depende del sistema de justicia que sepa operar las normas adecuadamente. La empresa es un espacio de libertad, pero no es libertinaje. Y por eso tiene que saber regularse y saber respetar la norma y saber respetarse a sí misma para no ser un vehículo criminal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Herrera. ¿Alguna pregunta, por favor, del auditorio? Doctor Herrera, buenas noches. Doctora Urbina, buenas noches. Doctor Salcedo. Bueno, quiero hacer una pregunta. Les cuento que también dicto diplomado en Sistema de Control Interno y Auditoría en el Colegio de Abogados de Lima. Y a veces me preguntaron algunos de mis alumnos, me dijeron, oye, desde un punto de vista del Sistema de Control Interno, ¿qué es lo que va a pasar, digamos, en el fútbol entre este partido de Cristal y Universitario? Una cuestión privada. Entonces todo el mundo se comienza a hablar del riesgo, comienza a mirar lo que puede pasar, pero la pregunta es algo muy sencillo, desde el punto de compliance. Uno, si sabemos que hay un riesgo y había la posibilidad, por ejemplo, de tener dos escenarios, uno en el Estadio Nacional y uno en el Estadio Monumental, ¿qué es lo que hace el dirigente? Dice, bueno, yo voy a sacar más dinero, voy a hacer en el Estadio Monumental, voy a incitar a la hinchada, voy a decir, oye, ¿cómo es posible que el otro equipo va a campeonar en tu propia casa? Entonces me preguntan, oye, pero nosotros estamos hablando de las consecuencias. Estamos hablando, por ejemplo, a un partido en el cual solamente se le está dando el 25% al equipo celeste, el equipo crema el 75%. O sea, sabemos que puede ocurrir una desgracia, que estamos preparando a la policía, estamos viendo drones y todo ese tema. Pero hemos visto realmente la causa. Ustedes siempre, cuando dicto, me dicen, ¿qué cosa es el control interno? Mira, la manera más sencilla es ir a hacer las cosas bien desde la primera vez. Desde el punto del compliance, no sé cuál sería la opinión, y del punto, y con la doctora Urbina la misma pregunta, pero desde el punto de vista del sistema de control interno. ¿Estamos haciendo las cosas bien, viéndolas? Siempre les digo, no siempre cuando hagamos algo y digamos algo, veamos las consecuencias que nos va a acarrear. Porque si nosotros pensáramos antes, realmente podríamos hacer las cosas muchísimo mejor. De repente podríamos ser hasta una potencia en Latinoamérica, pero esa idea de no pensar en las consecuencias, simplemente en este caso ver el punto de vista económico, pero sin ver las consecuencias puede atentar contra la vida. Entonces quisiera saber su opinión. Bien, primero que no creo que gane Cristal, entonces ahí no hay riesgo. Pero, a ver, a los clubes de fútbol se les ha quitado mucho peso, ¿no? Es como son intocables, es como la prensa. Nadie los quiere atacar, nadie quiere decir la verdad de las cosas. Pero el generador del riesgo es inequívocamente el club de fútbol. Lo que pasa es que los clubes de fútbol se han acostumbrado a lavar las manos y decir, bueno, es la policía y tú me tienes que cuidar. En un sistema de compliance, lo que debería hacer el club de fútbol es una asociación, una corporación. El club de fútbol tendría que tomar las medidas para evitar de que eso pase. Por ejemplo, el bendito padrón de barristas, ¿no? Que son normas dirigidas a evitar de que los vándalos se metan, o evitar regalar entradas, o digamos, lo que tendría que hacer, lo que yo creo que debería hacerse desde el punto de vista de compliance, es que el protagonismo de la empresa, de la corporación, Universitario o Cristal, sea realmente un protagonismo y se compren el lío y no dejar que se laven las manos y que sea la policía la que pague el plato roto y el Estado finalmente. Ahí hay mucha complacencia de parte del Estado. Entonces el Estado debería decir, oye, un momentito, el generador del espectáculo eres tú, ¿no? Y es un espectáculo privado.
A otros espectáculos privados se les pide estándares, a los conciertos y todo eso, y a los clubes de fútbol no. Entonces, desde mi punto de vista, creo que sí hay opciones como, por ejemplo, el listado de barristas, que sea una revisión real de las armas que entran, en los bombos, todo ese tipo de cosas. La empresa sí puede hacerlo, lo que pasa es que no lo están exigiendo, ¿no? Sí. Como lo ha mencionado el doctor Herrera, el compliance penal viene a ser la evaluación del control interno legal. Desde el punto de vista de la empresa y viéndolo desde el punto de vista de la municipalidad, porque yo entiendo que también hay la evaluación del riesgo municipal de este evento deportivo, que no se trata tampoco que al medir el riesgo diga, oye, no se hace por la cantidad de eventos adversos que pueden haber, ¿no? Pero tiene que comprometer, como dijo, a la empresa privada, evaluando los riesgos y diciendo, oye, va a pasar esto, pero no asumiendo la responsabilidad la municipalidad, sino transfiriendo a los clubes, que son privados. Si es que los clubes no se comprometen, ahí viene el tema de que la municipalidad podría decir no, pero transferir el riesgo a ellos. ¿Me entiende? O sea, no asumiéndolo el riesgo directamente a la municipalidad y decir no, no se hace porque el riesgo es muy grande. No, que lo asuman también todos los actores. ¿Quiénes son los principales actores? Los clubes. Y lógicamente brindando la seguridad, ¿no? Sí, en realidad es un tema de incentivo, ¿no? El club no tiene ningún incentivo porque no le va a pasar nada y se la lleva fácil, se lleva la taquilla. Y no invierte nada en seguridad porque para eso está el Estado. Entonces es muy fácil disparar al aire y se hace loco el club. El tema de compliance es que eso, no, en un sistema de compliance le dirían a la U o a Cristal, ustedes son personas jurídicas y si ustedes generan un riesgo y ese riesgo se da en una realidad, un perjuicio, ustedes dos van a responder. Y se acabó el tema. Es un tema de incentivo legal, básicamente. Sí, buenas noches. Primero agradecerles por sus disertaciones que han sido muy provechosas. Yo quiero hacer la preconsulta en el tema de corrupción. Es bien cierto, se sabe que la corrupción nos ha acompañado desde que